Hola oyentes y bienvenidos a Radio Sefarad en este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Trump exige el fin del juicio por corrupción a Netanyahu. Estados Unidos salvó a Israel, ahora va a salvar a Bibi. Trump dice que Estados Unidos se reunirá con Irán la próxima semana y afirma que el acuerdo nuclear ya no es necesario. Una encuesta muestra un aumento de popularidad tras la guerra para Netanyahu y el Likud, pero ninguna mayoría para su coalición. Israel detendrá la ayuda a Gaza tras la amenaza de Smotrich de abandonar el gobierno por el robo de Hamás. Congresistas judíos apoyan a Mamdani como alcalde de Nueva York en contraste con las preocupaciones de la comunidad. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Después de atacar instalaciones nucleares de Irán junto con Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el jueves el fin del juicio penal en curso contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Me impactó saber que el Estado de Israel, que acaba de vivir uno de sus momentos más memorables y está fuertemente liderado por Bibi Netanyahu, continúa su ridícula cacería de brujas contra su primer ministro de la Gran Guerra, escribió Trump en una extensa publicación en Truth Social. La intervención sin precedentes en el sistema de justicia israelí por parte de un presidente estadounidense se produjo cuando el interrogatorio de Netanyahu, que comenzó a principios de este mes, debía reanudarse después de haber sido suspendido mientras los tribunales funcionaban en estado de emergencia en medio de la guerra con Irán y solo se llevaban a cabo procedimientos urgentes. El presidente estadounidense dijo que él y Netanyahu simplemente pasaron por el infierno juntos, luchando contra un enemigo muy duro y brillante de Israel desde hace mucho tiempo, Irán, y Bibi no podría haber sido mejor, más agudo o más fuerte en su amor por la increíble Tierra Santa. Bibi Netanyahu fue un guerrero, como quizás ningún otro guerrero en la historia de Israel, afirmó Trump. El resultado fue algo que nadie creía posible, la eliminación completa de una de las armas nucleares potencialmente más grandes y poderosas del mundo, e iba a suceder pronto. Luchábamos literalmente por la supervivencia de Israel y no hay nadie en la historia de Israel que haya luchado con más ahínco ni con mayor competencia que Bibi Netanyahu. Fueron los Estados Unidos de América quienes salvaron a Israel y ahora serán los Estados Unidos de América quienes salven a Bibi Netanyahu, concluyó. Bueno, la verdad que es un discurso que, perdónenme, pero me hace sonrojar, es decir, yo no creo que nunca se haya visto que un presidente de un país le diga a la justicia de otro país que no debe juzgar a su presidente porque es lo mejor que se ha visto. Y bueno, las comparaciones que hacen son más bien de cómic que de historia, ¿no? Es decir, ningún otro guerrero en la historia de Israel, bueno, yo le diría a Trump que si tiene un ratito que lea un poquito la Biblia y verá que hay, digamos, que guerreros más importantes en la historia de Israel que Bibi, que entre otras cosas, pues no fue, como tampoco fue Donald Trump, a luchar él mismo. Esto es algo que quizás para otros está sobreentendido, que el líder no sale al campo de batalla, pero en la historia de Israel y en la historia de los conflictos militares de Israel son muchísimos los casos en que justamente los líderes del país son los que lideraban en las batallas mismas. Así que me parece totalmente exagerado, fuera de lugar y bastante poco documentado, por decirlo de otra manera. Aparte de que, digamos, ya uno no espera grandes dosis de diplomacia por parte de Trump, pero exigir que se acabe el juicio penal al ministro Netanyahu, y aparte estoy seguro de que el propio Donald Trump ni siquiera sabe por qué se está juzgando a Netanyahu, pero me imagino que él se siente de alguna manera identificado con esa galería de superhéroes, que especie de Marvel propio que se ha dibujado en los últimos tiempos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que funcionarios estadounidenses e iraníes mantendrán conversaciones la próxima semana, lo que generó una cautelosa esperanza de una paz a largo plazo un día después de que un frágil alto el fuego pareciera mantenerse, incluso cuando Teherán insistió en que no abandonará su programa nuclear. Trump, quien negoció el alto el fuego que entró en vigor el martes en el 12º día de combates entre Israel e Irán, dijo a los periodistas en la cumbre de la OTAN en La Haya que no estaba particularmente interesado en reiniciar las negociaciones con Irán, insistiendo en que los ataques estadounidenses habían destruido su programa nuclear. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. No creo que sea tan necesario, dijo Trump. En mi opinión, ellos lucharon, la guerra terminó. Sin embargo, Irán ha insistido en que no abandonará su programa nuclear y su Parlamento acordó acelerar una propuesta que detendría efectivamente la cooperación del país con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán tampoco ha reconocido que se celebrarán conversaciones la próxima semana y un funcionario iraní cuestionó si se puede confiar en Estados Unidos después de su ataque del fin de semana a los sitios nucleares iraníes. Estados Unidos e Irán habían participado en varias rondas de negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, pero las conversaciones se estancaron antes de que Israel lanzara ataques aéreos el 13 de junio, dirigidos contra los principales líderes militares de Irán, científicos nucleares, sitios de enriquecimiento de uranio y el programa de misiles balísticos. Aunque Trump afirmó que Estados Unidos e Irán volverían a la mesa de negociaciones, no está claro si las reuniones retomarán las conversaciones nucleares anteriores o si se centrarán en un acuerdo de paz integral, como sugirió el miércoles el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Bueno, así como en la noticia anterior, pues destacaba algunas incongruencias en el discurso de Donald Trump. En este caso, pues voy a rescatar una lógica que es aplastante. Es decir, ahora, ¿de qué van a hablar? ¿De qué programa nuclear? Porque evidentemente, al menos con la información que le consta al presidente estadounidense, pues ya no hay programa nuclear. Y también algo más que es lo más importante. Durante los últimos 10 años, se han firmado acuerdos, los famosos acuerdos 5+1 con Irán, para, limitar el desarrollo nuclear y que no llevase a un programa militar de utilización de una bomba atómica. Y ya hemos visto que todo eso se quedó en papel mojado. Con lo cual, en lo que sí estoy de acuerdo con Trump es que discutir y hacer acuerdos y firmar compromisos que luego no se van a cumplir, porque, por ejemplo, no dejan que la Organización Internacional de la Energía Atómica fiscalice que esto se está cumpliendo en el territorio iraní, pues la verdad que no tiene mucho sentido. Lo único que tiene sentido es la eliminación del programa nuclear. Ahora bien, un programa nuclear no solamente consiste en lo que está fabricado y ya listo para ser utilizado, sino también en la tecnología que hace falta para desarrollarlo. Y en ese sentido, pues Irán no está en el mismo sitio que hace 10 años, o hace 20, o hace 45, cuando tomó el poder la teocracia de los ayatolás. Evidentemente ahora Irán sabe qué es lo que tiene que hacer para hacer una bomba atómica, sabe lo que tiene que hacer para desarrollar misiles balísticos de largo alcance, aunque les hayan destruido una gran parte de su almacenamiento. No sabemos con certeza si la noticia que circula de que pusieron a salvo muchos kilos de uranio enriquecido que les permitiría retomar el programa nuclear, pero lo tengan o no, hay cuestiones que son evidentes. La mayoría del uranio enriquecido, la mayoría del uranio que Irán enriqueció proviene de minas en su propio territorio, con lo cual puede tardarle un poco más o un poco menos, pero el material lo pueden volver a tener, y si no se vuelve a bombardear, pues pueden volver a enriquecerlo
a esta fórmula del 90% de pureza que les permitiría utilizarlo como bomba atómica. Aunque Israel haya eliminado a 30 científicos nucleares, pues me imagino que esta gente habrá escrito notas o dejado grabaciones o vídeos o habrá tenido secretarios que estarían observando cómo se hacen las cosas y todo esto puede volver a pasar. La pregunta es si la firma de un acuerdo nuclear con un país, con un régimen, mejor dicho, tan poco fiable como el de los ayatolás, sirve para algo. Por eso, en ese sentido, en este caso sí que le doy un poco la razón a Trump, diciendo, ¿y para qué vamos a hacer un acuerdo de desnuclearización de Irán si no se puede confiar en esta gente? Lo que hay que hacer es lo que hemos hecho, destrozarlo apenas existe la certeza de que están trabajando en ello. Una encuesta realizada después de que el martes se acordara un alto el fuego entre Israel e Irán, poniendo fin a un conflicto de 12 días que fue visto en gran medida como un éxito rotundo para Israel, vio al primer ministro Benjamín Netanyahu y su partido Likud ganar un pequeño aumento en popularidad, pero no lo suficiente para que su coalición actual se acerque a formar una mayoría. La encuesta reveló que el avance del Likud de Netanyahu se produce en gran medida a expensas de sus actuales socios de coalición y mostró que el bloque de coalición pro-Netanyahu ganaría solo 49 de los 120 escaños de la Knesset. Los partidos de la oposición obtendrían 61, mientras que se pronostica que los partidos árabes, que en gran medida se han mantenido al margen de las coaliciones, obtendrían 10. Se pronosticaba que el Likud de Netanyahu ganaría 26 escaños de los 120 que componen la Knesset, 4 más que en las encuestas anteriores a la guerra. El naciente partido del ex primer ministro Naftali Bennett ganaría 24 escaños y el izquierdista Partido Demócrata obtendría 12. El partido Yesh Atid del actual líder de la oposición Yair Lapid, el partido ultraortodoxo sefardí Shas y el partido de línea dura Israel Beiteinu ganarían 9 escaños. El partido Haredí Askenazí Judaísmo Unido de la Torá ganaría 8 escaños, la Unidad Nacional de Benny Gantz ganaría 7, mientras que el partido de extrema derecha Otzma Yehudit ganaría 6. La encuesta determinó que los dos partidos árabes, Hadash Ta'al y Ra'am, ganarían 5 cada uno. La encuesta indicó que el partido sionismo religioso de la coalición, liderado por el ministro de Finanzas ultranacionalista Bezalel Smotrich, no logró obtener suficientes votos para ingresar a la próxima Knesset. Al preguntar a quién preferirían como primer ministro, el público eligió a Netanyahu sobre Bennett por primera vez este año. El 38% se inclinó por Netanyahu y el 35% por Bennett. Otro 21% dijo que ninguno de los dos era adecuado y el 6% no lo sabía. Aunque por el momento las elecciones nacionales están previstas para octubre de 2026, no es improbable que el gobierno caiga antes de esa fecha, ya que Netanyahu enfrenta varias posibles crisis de coalición. Sí, evidentemente esta encuesta no es lo que cabría esperar, o por lo menos lo que Netanyahu estaba esperando, de que el éxito de esta campaña militar contra Irán pues redundase en un apoyo más amplio a su gobierno. Entre otras cosas porque es la misma razón por la cual todo el espectro político de los judíos en Israel, es decir, exceptuando los partidos árabes, estaba de acuerdo y detrás del primer ministro en el ataque a Irán, y lo hubieran estado también detrás de otro primer ministro que hubiera llegado a esa situación. Esto se entiende como una situación excepcional, como justamente era parte de la retórica del desafío existencial que suponía el desarrollo nuclear de Irán. Es decir, que esto no se entiende como un logro especialmente de Netanyahu, sino un logro de todo Israel, que desde hace 45 años, desde que asumieron
los ayatolás en Irán están con la mosca detrás de la oreja porque esto se veía venir y los acontecimientos le dieron la razón a Israel y por lo tanto se vio obligada a actuar. Ahora bien, no olvidemos que si bien la guerra con Irán solo duró 12 días, pues la guerra contra Hamás está durando casi 2 años. En octubre van a ser 2 años. Es decir, es muchísimo tiempo y lo peor de todo es que no se le ve una salida a ese conflicto. Es decir, al menos no una salida en los términos que el gobierno de Netanyahu se había planteado, es decir, de que Hamás dejara el poder de los palestinos en la Franja de Gaza. Al contrario, Hamás, la ideología de Hamás se está extendiendo mucho más en Cisjordania, un territorio que se le suponía más afín a la autoridad palestina, pero que está cada día sumando más tendencia a reafirmarse en la política de Hamás de no convivir con un Estado judío, es decir, crear solamente un Estado musulmán radical en todo el territorio de lo que es Israel y los territorios que se consideran que muchos consideran como ocupados por Israel, es decir, Cisjordania y la Franja de Gaza. Y como muestra este botón, que es la encuesta realizada después del alto el fuego del martes, y la verdad es que el aumento de popularidad de Netanyahu es muy, muy ínfima y sale justamente de las filas de la derecha ultranacionalista, es decir, son los votos que le ha arañado a Bezalel Smotrich, que no conseguiría renovar mandato y estar dentro de la Knesset. Los demás partidos más o menos conservarían y habría una variación bastante importante en lo que es la oposición a Netanyahu, reafirmada o cada vez más centrada, más que en la figura del partido que hasta ahora ostentaba la mayoría de la oposición, que es el de Yair Lapid, el partido Yesh Atid. Pues hoy en día pues la punta del iceberg de la oposición estaría en Naftali Bennett, que como sabemos, y si no se lo anticipamos, es un líder de un partido de derecha nacionalista, pero de derecha, no un partido centrista, ni por supuesto un partido de izquierda. Y digo, por supuesto, no un partido de izquierda porque, bueno, la izquierda en Israel está en horas muy bajas y, bueno, en el caso de esta encuesta sitúan a los seguidores en apenas unos 12 de una Knesset que tiene 120 escaños, es decir, justamente un 10%, no más, mientras que el partido de Bennett tendría el doble de esa cantidad. Y el partido de Netanyahu, pues con estas victorias, pues llegaría apenas a 2 más, es decir, en vez de 24, 26 escaños. Pero no conseguiría armar un gobierno como el que tiene ahora, porque si bien los ultraortodoxos estarían de su lado, pues como dijimos, los partidos de extrema derecha pues ya no tendrían la fuerza de antaño. Así que bueno, como siempre, esto es una muestra a pie de encuesta y de forma muy inmediata después del cese de fuego. Estas cifras pueden y van a variar con el paso del tiempo, pero la situación de Netanyahu frente a los temas pendientes, y entre ellos el principal, qué va a pasar con la Franja de Gaza, todavía pueden hacer oscilar estas cifras de forma muy considerable. Israel ha suspendido el envío de ayuda a Gaza en medio de preocupaciones de que Hamás esté confiscando las entregas y amenazas del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de abandonar el gobierno. El informe llegó poco después de que la oficina del primer ministro anunciara que se había ordenado a los militares que presentaran un plan en los próximos 2 días sobre cómo evitar que Hamás robe la ayuda humanitaria. Hasta entonces se pausarán las entregas de ayuda.
Anteriormente, Netanyahu, en una declaración conjunta con el ministro de Defensa Israel Katz, dijo que Hamás estaba tomando el control de la ayuda humanitaria que ingresaba al norte de la Franja de Gaza y robándola de los civiles gazatíes. Israel ha acusado a Hamás de acaparar ayuda y venderla a precios exorbitantes en medio de la guerra que estalló el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista irrumpió en el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes. Imágenes publicadas por medios palestinos el jueves mostraron la distribución de ayuda humanitaria desde camiones en la ciudad de Gaza, al norte de la franja. Según los informes, los camiones habían llegado a su destino y su carga estaba siendo distribuida por clanes locales y comités de seguridad, ambos bajo la autoridad de Hamás. La Fundación Humanitaria de Gaza no opera un centro de distribución de ayuda en el norte de Gaza como sí lo hace en el sur y el centro. Las organizaciones humanitarias que operan bajo el marco de las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, son actualmente responsables de distribuir ayuda humanitaria en el norte de Gaza. Bueno, tampoco es una gran novedad el hecho de que la distribución de ayuda humanitaria es también un tema que podría considerarse militar en las circunstancias de una guerra asimétrica entre un país y un grupo terrorista, y que este grupo terrorista desgraciadamente cuenta con la ayuda de organizaciones humanitarias de Naciones Unidas que colaboran y hacen llegar la ayuda humanitaria no a quienes la necesitan, sino al grupo terrorista que las administra, las vende y juega con las voluntades de la gente para conseguir mantenerse todavía firmes en el poder a pesar de la derrota en el plano militar. Así que digamos que el tema de la ayuda humanitaria es otro factor que está poniendo cada vez, acelerando el reloj de la necesidad de un acuerdo de alto el fuego definitivo, que ayer ya comentábamos que Qatar estaba optimista que podía ser una buena oportunidad de obtenerlo ahora, en que pues el grupo terrorista Hamás, si bien todavía tiene el control de la población, ya no cuenta con el apoyo como era antes de la República Islámica de Irán por las situaciones que hemos descrito antes respecto a esta guerra que ha mantenido con Israel y que ahora mismo tienen otras preocupaciones en mente como rearmar y recomponer su país y la Guardia Republicana afín al régimen de los ayatolás. La sorpresiva victoria de Zohran Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York ha provocado una onda expansiva en el establishment comunitario judío que habitualmente ha podido contar con que el alcalde estaría de su lado en cuestiones de Israel y temas relacionados. Al mismo tiempo, dos de los políticos demócratas judíos pro-Israel más veteranos de la ciudad, incluido el miembro judío de mayor rango del Congreso, emitieron sus apoyos a Mamdani, un partidario del movimiento de boicot a Israel. Debido a que Mamdani ha roto el molde pro-israelí de alcaldes anteriores, con sus firmes condenas a Israel y su adopción de gran parte de la retórica de la izquierda pro-palestina, su victoria sobre un rival fuertemente pro-israelí como el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha sorprendido al establishment político y comunitario judío. El rabino Moshe Hauer, vicepresidente de la Unión Ortodoxa, destacó que la seguridad de todos los neoyorquinos, incluidos los judíos neoyorquinos, es la mayor responsabilidad del alcalde de Nueva York. Esa seguridad se ha visto profundamente afectada por la retórica y las acciones de quienes, por su oposición al sionismo, se han dedicado a infundir miedo e intimidación entre los judíos que apoyan a Israel. Es hora de que el señor Mamdani deje de lado la perturbación y se convierta en responsable y rechace y controle rotundamente a estos actores con los que ha estado estrechamente vinculado. Los principales políticos judíos demócratas expresaron un mensaje marcadamente diferente, abrazando a la estrella progresista en ascenso y destacando áreas compartidas de acuerdo sobre cuestiones internas.
Bueno, evidentemente lo que ha pasado es que han elegido al candidato demócrata a la alcaldía. Esto no quiere decir que sea el próximo alcalde, van a haber elecciones, pero la ciudad de Nueva York es una ciudad que generalmente vota al Partido Demócrata o mayoritariamente. Y lo que ahora se ve es que este candidato que ha triunfado, pues es alguien que ha dado muchas muestras y evidencias de su sentido anti-israelí, apoyando al movimiento de boicot a Israel y también su oposición al sionismo, etcétera, etcétera. Es decir, que ha estado con un mensaje que preocupa mucho a la población judía de Estados Unidos y especialmente a la de la ciudad de Nueva York. Esperemos que si sale elegido, pues suavice su retórica y que no se convierta y no se postule como el gran portavoz del anti-israelismo desde una institución de tan alto rango en Estados Unidos como es la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos en una próxima edición con más noticias.